Siguientes integrales, porque tenemos aquí dos integrales. Aquí tenemos la primera integral, que es x cuadrado por logaritmo natural de x por diferencial de x. Nuestra segunda integral es arc coseno de 2x por diferencial de x. En este caso vamos a hacer la integral por partes, ¿no? Entonces vamos a recordar la fórmula de la integral por partes. Aquí tenemos nosotros la integral de u por diferencial de b. Esto va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de aquí. Esta es la integral por partes, ¿no? Entonces, ahora tenemos que identificar quién va a ser el papel de u y quién va a ser el papel de db. Y para u vamos a tener que derivar y para db tendremos que integrar. Bien. Entonces empecemos a resolver aquí la primera integral que tenemos. Comencemos con la primera, x cuadrado por logaritmo natural de x por diferencial de x. Para los que dominan las integrales y las derivadas, pues recordemos que para u vamos a aquí derivar. Aquí podremos derivar. Y para db vamos a integrar. Vale, entonces aquí vamos a poder nosotros ver cuál es más fácil derivar e integrar. Entonces vemos que x al cuadrado se puede derivar y también se puede integrar. Logaritmo natural de x se puede derivar, pero no sabemos cuál va a ser su integral de una forma directa, ¿no? Entonces vamos a mejor tomar logaritmo natural de x como u. Entonces diremos que u va a ser igual al logaritmo natural de x y aquí db va a tener que ser igual a x al cuadrado por diferencial de x para poder integrar, ¿no? Entonces aquí realizamos nosotros la derivada y tendremos diferencial de u. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, pero como estamos derivando respecto a x, pondremos por diferencial de x. Y aquí tenemos nosotros ya diferencial de u. Y vemos que aquí tenemos diferencial de u, ¿no? Bien, ya también tenemos la componente u. Y también tenemos diferencial de b. Y nos faltaría a nosotros encontrar cuánto es b. Para eso despejamos de aquí nosotros. Esta diferencial pasa al otro lado como integral. Y tendríamos integral de x cuadrado diferencial de x. Entonces integramos donde b va a ser igual x al cubo sobre 3. Tendría que ser más una constante, pero como es por partes, cuando resolvemos al final la integral, ahí le tendremos que agregar el más c de constante, ¿no? Entonces vamos a construir la integral. Tendríamos u por b. Esto va a ser igual a u, pero vemos que u es logaritmo natural de x. Por b, vemos que b es x al cubo sobre 3 menos la integral de b. Vemos que b es x al cubo sobre 3 por diferencial de u, pero diferencial de u vemos que es 1. Diferencial de x por 1 es lo mismo que diferencial de x sobre x, ¿no? Bien, y ahí lo hemos completado ya, aquí usando esta fórmula, ¿no? U por b menos la integral de b por diferencial de u. Y podremos aquí simplificar x al cubo con un x que está en el denominador. Y vemos que nos va a quedar, esto va a ser igual a logaritmo natural de x por x al cubo. Y esto sobre 3 menos, aquí tendremos, este 3 puede salir como una constante, por lo tanto sale afuera como un tercio. Y nos va a quedar dentro la integral de, se simplifica un x aquí, con el denominador nos va a quedar x cuadrado por diferencial de x. Borramos de aquí para poder integrar y al final recordemos que debemos agregar la c de constante, ¿no? Esto va a ser igual a logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3
menos 1/3, y la integral de x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3, y ahora sí más la constante de integración. Podemos pulir 3 por 3, aquí nos va a quedar en el denominador 9, ¿no? Entonces nos queda 9, x al cubo sobre 9, porque 1 por x al cubo nos da x al cubo. Y este de aquí sería la respuesta para nuestra primera integral. Ahora vamos a resolver y vamos a pasar al segundo ejercicio, ¿no? Entonces borramos esto de aquí. Una vez ya resuelto, borramos todo esto de aquí y resolveremos la integral 2. Borramos esto de acá también y anotamos aquí la integral 2. Vemos que tenemos arco sin o arco seno de 2x diferencial de x. Igual aquí vamos a tener que identificar, aunque aquí parece complicado, pero es lo mismo, ¿no? Recordemos que nosotros para lo que es u tendremos que derivar, ¿no? Aquí vamos a poner derivar. Y para diferencial de b tendremos que integrar, la operación inversa a la derivada, integrar. Bien, entonces ahora vamos a elegir de igual forma quién va a hacer el papel de u y el papel de db. En este caso db va a ser diferencial de x, ¿no? Porque ya no hay otra componente aparte de diferencial de x. Vemos que es arco seno. Este sería una función trigonométrica inversa, porque sería el seno a la menos 1, ¿no? O se escribe también de esta forma, arco seno de 2x. Entonces nosotros cuando derivamos, nosotros sabemos que la derivada de arco seno de 2x va a ser igual a x, derivada de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces podemos seleccionar esta componente como u, y diferencial de x, bueno, si aquí hubiera una constante sería esa constante con el diferencial de x. Vamos a suponer que esa constante va a ser aquí 1, ¿no? Entonces 1 por diferencial de x, eso va a ser nuestro db. Entonces db va a ser igual a 1 por diferencial de x. Y arco seno va a ser u. Entonces aquí pondremos u va a ser igual a arco seno de 2x. Ahí lo tenemos. Ahora, para db sabemos que vamos a integrar y para u vamos a derivar. Solo que aquí lo vamos a hacer en esta parte, vamos a hacer la derivada de arco seno 2x. Entonces, aquí tendremos derivada de u va a ser igual, la derivada de arco seno 2x va a ser en el numerador, tendremos que realizar la derivada de 2x, o sea, vamos a indicar la derivada de 2x, lo vamos a hacer paso a paso, sobre, esto ya es por fórmula, raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado. Bien, vamos a simplificar. Bueno, como estamos derivando respecto a x, tendremos que poner aquí por diferencial de x. Anteriormente este diferencial de x se pone aquí en el denominador, pero como es una igualdad pasa a multiplicar y se coloca aquí diferencial de x, ¿no? Lo podemos ver también de esa forma. Esto va a ser igual a diferencial de u igual a 2x, la derivada de una constante por x nos va a quedar la constante, ¿no? Y esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos, este de aquí afecta a los dos, tendremos 4x cuadrado. Y ahí lo tenemos ya, diferencial de u. Bueno, aquí también tendremos diferencial de x, no olvidarnos eso, ¿no? Bien, ahí lo tendremos nosotros ya la componente de u, la componente u, tenemos la componente de b y nos falta b. Entonces aquí b vamos a ver que va a estar fácil. Tendremos que entonces aplicar integral en ambos lados, o este de aquí pasa al otro lado como integral y nos va a quedar simplemente que b va a ser igual a x, ¿no? Entonces b va a ser igual a x.
Y vamos a borrar y vamos a aplicar la integral por partes. Por eso vamos a borrar esto de aquí. Borramos esto de acá porque nos va a faltar espacio. Y vamos a empezar a usar la integral por partes. Recordemos que va a ser igual a u. Pero u vemos que es arco seno de 2x, ¿no? Entonces pondremos aquí arco seno de 2x. Por b vemos que b es igual a x. Entonces esto multiplicado por x menos la integral de b. Bueno, la integral de b, sí, b es x por diferencial de u. Pero diferencial de u es, aquí vemos que tenemos 2 diferencial de x y todo esto sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado. Este es un 4, ¿vale? Vamos a borrarlo, vamos a escribirlo bien. 4x cuadrado. Y ya hemos aplicado la integral por partes, ¿no? U, que es arco seno de x, por b, vemos que b es x, menos la integral de b, que es x, por diferencial de u, vemos que diferencial de u es aquí 2 diferencial de x sobre 1 menos 4 x al cuadrado. Entonces vamos a borrar y vamos a resolver la integral. Borramos todo esto de aquí. Para poder terminar la integral. Entonces aquí tendremos esto de aquí, ya no tenemos que hacer nada más. Podemos ordenarlo primero poniendo x y multiplicado por el arco seno de 2x, ¿no? Esto menos la integral de, aquí vemos, vamos a hacer un cambio de variable. Tendremos, este 2 puede salir como una constante fuera, ¿no? Porque es una constante, x diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Entonces, bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el método de cambio de variable. Entonces, vamos a seleccionar aquí lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada y vamos a igualarlo a una letra, que sea u. U va a ser igual a 1 menos 4x al cuadrado. Entonces, ahora vamos a tener que derivar. Derivada de u respecto a x va a ser igual, la derivada de una constante de 0, la derivada de menos 4x cuadrado vemos que va a ser menos 8x, ¿no? Porque este exponente baja a multiplicar a 4 y tendríamos 2 por 4, 8 y nos va a quedar x a la 1, que ya lo podemos expresar de esta forma. Entonces despejando, finalmente diferencial de u va a ser igual menos 8x por diferencial de x, ¿no? Vemos que tenemos aquí x diferencial de x, entonces podemos nosotros despejar este menos 8, aquí du sobre menos 8 va a ser igual x diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado, entonces vemos que eso va a ser igual a u, entonces esto va a ser igual a x por arco seno de 2x menos, aquí tendremos 2, y vamos a reescribir la integral en términos de u. X diferencial de x vemos que es du, aquí tendremos a du sobre menos 8 y todo eso sobre la raíz cuadrada. Entonces aquí tendremos todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado, vemos que va a ser u, ¿no? U. Podemos sacar este menos 8, o sea, menos 1 octavo afuera, vemos que aquí saldría menos con menos, más el 8 sale y nos va a quedar 2 octavos. Vemos que se va a simplificar. Esto de aquí va a quedar diferencial de u en el numerador. 2 octavos equivale a 1/4, ¿no? Entonces vamos a simplificar eso. Nos va a quedar como 1/4. Y esto es una integral. Bueno, no es una integral básica, pero lo vamos a llevar esto de aquí al numerador en su forma exponencial. Va a ser u elevado a la menos 1/2 por diferencial de u, ¿no? Y vamos a integrar. Esto va a ser igual a x arco sen de 2x más 1/4. Y aquí vamos a integrar u elevado a la menos 1/2 más 1 va a ser u elevado a 1/2 sobre 1/2, ¿no? 1/2, pero aquí nos va a quedar 1 en el denominador y el 2 puede pasar a multiplicar al numerador. Es por eso que aquí
pasa el 2, que estaría aquí en el denominador, ¿no? Aplicando la regla de extremos por medios y sube a multiplicar ahí. Entonces esto más una constante. Pero nosotros vamos a reemplazar u por su valor original, que era 1 menos 4x cuadrado. Por lo tanto, podemos borrar esto de aquí. Borramos y vamos a decir que eso va a ser, entonces, eso multiplicado por 1 menos 4x cuadrado, y eso elevado a la 1 medio. Ahora sí más la constante, pero antes 2 cuartos se puede simplificar como 1 medio, ¿no? 1 medio. Y esto sería ya la resolución de la integral